El protagonista se encuentra en un aeropuerto internacional. Camina poco a poco y hay una multitud de gente esperándole. Y así cuando el tipo se acercó a esta multitud le preguntaron correctamente que era Sang Lee. El tipo saludó inmediatamente a este hombre y el hombre se dio cuenta de que en realidad era el tan guapo como se decía que era en la foto. El hombre notó además entre la multitud que todo iba bien y que todo estaba en su sitio para llegar a las mismísimas ruinas tendrían que cruzar el desierto por el camino se lo contaría todo además señaló al camello y comentó que era suyo. Ya estaban atravesando el desierto el hombre que iba de camino dijo que había mirado su perfil y que no era estudiante de arqueología el tipo comentó que era estudiante de medicina el entrevistado dijo que la mayoría de los miembros de su equipo de investigación están especializados en arqueología. No le quedaba claro cómo él siendo estudiante de medicina estaba interesado en esta excursión el héroe comentó que Evis le había atraído desde niño así que no tardó en tener la oportunidad de visitarla. Además siempre sintió que en algún lugar de lo más profundo de su alma este lugar así y atrae a sí mismo Evis es una antigua civilización formada hace más de 5000 años está situada cerca del río Nono y se extiende a lo largo de sus tramos inferior y medio. Sin embargo hace unos 1000 años y medio desapareció repentinamente no hace mucho las arenas movedizas de este desierto se asentaron dejando al descubierto parte de las ruinas de la antigua ciudad los arqueólogos creen que puede tratarse de la capital real de Evis la ciudad de Mengia. Es muy posible que pronto también se pueda desvelar la identidad de su último rey. El chico se emocionó al pensar que por fin podría ver esas ruinas de Evis. Cuando el héroe aún no sabía que su destino estaría estrechamente relacionado con este misterioso país. Al cabo de un rato se hizo noche cerrada y el muchacho se dio cuenta de que estas ruinas eran tan vastas que accidentalmente se separó de su grupo de turistas. En esto el chico miró su teléfono y pensó que todavía no había señal intentó buscar un poco más. A continuación siguió caminando por las ruinas y vio a algunas personas allí entonces se dio cuenta de si eran ellos. Pero aún así se movió con más cautela y pensó que algo iba mal. Había hombres cavando en busca de algo uno de ellos comentó que esta vez conseguirían mucho oro pero su interlocutor le dijo que no gritara pues no temía llamar la atención innecesariamente. Por las palabras oídas el héroe se dio cuenta de que se trataba de un saqueador de tumbas al mismo tiempo pensó que debía comportarse con calma pues no puede atraer su atención y primero necesita encontrar a su grupo y ya. Entonces llamará a la policía. Pero justo cuando estaba a punto de alejarse un hombre apareció de repente detrás de él y se abalanzó sobre él. Después de eso hubo un golpe y los héroes muy rápidamente solo después de un tiempo. Inmediatamente se agarró la cabeza pues le dolía mucho pensó dónde estaba y por qué había tanta oscuridad alrededor la parte posterior de su cabeza también dolía como el infierno. Pero cuando intentó subir sintió un golpe en la cabeza entonces se preguntó qué era la tapa sobre su cabeza y cómo era este lugar. De repente el chico no oía las extrañas voces que había fuera las personas que estaban allí decían que nadie podría encontrarle en este sarcófago y le consideraban terriblemente afortunado a continuación el interlocutor. Dijo que aquellos dejaban de decir tonterías y debían marcharse. El tipo se quedó estupefacto al oír que estaba en un sarcófago. Después intentó salir y golpeó la tapa con las manos gritó si había alguien cerca para que le dejaran salir. Pero todos sus intentos fueron infructuosos y solo le corría sangre por los brazos. El tipo seguía suplicando que alguien le dejara salir y la sangre seguía bajando. Al cabo de un rato era tanta que incluso empezó a inundar los símbolos que estaban grabados en la parte inferior. Mientras el protagonista seguía golpeando el techo del sarcófago y gritando para que le dejaran salir los símbolos empezaron a brillar. Y al cabo de un momento la tapa se abrió literalmente sola. El tipo vio inmediatamente la luz que salía de allí y empezó a empujar la tapa hacia atrás. Inmediatamente después salió del sarcófago y se quedó en shock porque estaba en una habitación extraña. También había una estatua de piedra justo delante de él en ese lugar. La miró con asombro y se preguntó si sería ella. Más adelante avanzó para mirarla. Cuando el héroe estuvo frente a ella escrutó la estatua. Se acercó a ella y pensó que parecía estar viva. Cuando la observó mejor le pareció que en algún lugar la había visto antes. Después de un momento se dio cuenta de la situación en la que se encontraba. Con tanto éxito empezó a correr fuera de la habitación porque pensó que ahora no era el momento de dejarse aplastar y salir de aquí. Pero unos instantes después de salir de la habitación la estatua empezó a resquebrajarse. La capa superior de hormigón que cubría toda la estatua se estaba desmoronando. Después de eso la persona que estaba dentro de la estatua inmediatamente abrió los ojos. El tipo corrió alrededor de la esquina del sarcófago después de un rato. Amigo, ahí es donde vio a esos saqueadores de tumbas se preguntaban cómo había salido este chico y el otro gritó que lo atraparan ahora. El héroe pensó inmediatamente que solo había dos de ellos aquí y que podrían atraparlo fácilmente.
Sin embargo, se dio cuenta de que no debían subestimar a un niño que había crecido en las montañas, por lo tanto blandió su puño y golpeó inmediatamente a la persona que tenía delante. El hombre cayó al suelo. A continuación el niño echó a correr a toda prisa y pensó que debía salir de aquí y luego llamar a la policía. De repente aparecieron otras innumerables expansiones de tumbas. Uno de ellos se dio cuenta de que este tipo capaz de necesidad de rodearlo y atacar todos juntos. Para ello se lanzaron todos juntos sobre el tipo y le golpearon con palas. El héroe intentó defenderse con las manos, pero se dio cuenta de que eran demasiados y estaban armados. En ese mismo momento tropezó con una roca. Inmediatamente después empezó a caer y pensó que todo iba muy mal. Uno de los asaltantes de tumbas tenía un cuchillo y le cortó la espalda. El héroe sintió un dolor infernal y entonces pensó que esto no podía ser, que iba a morir aquí mismo. De repente apareció un hombre que salió de entre las estatuas y blandió su espada contra los atacantes. El héroe solo se quedó sentado sorprendido y vio cómo la estatua barría con todos. En ese momento miró de cerca al tipo a los ojos. El héroe también lo miró y se quedó estupefacto. Un momento después todos los atacantes fueron derrotados. El héroe se quedó sentado absolutamente conmocionado y se dio cuenta de que la estatua de piedra había cobrado vida. El hombre miró durante un rato a la gente que yacía debajo. Y justo después se volvió hacia él y le miró detenidamente. Entonces el héroe se asustó y pensó que iba a masacrarlo con su espada. El hombre de las estatuas se volvió en su dirección y comenzó a caminar lentamente hacia él. Cuando se acercó empezó a tenderle la mano. Este se asustó al ver al hombre e inmediatamente giró la cabeza hacia otro lado asustado. El hombre de las estatuas le tocó suavemente la cara y el chico le miró sorprendido. A continuación el hombre empezó a frotarle el cuello como si disfrutara del proceso. Al cabo de un momento se rumoreó que este desconocido había dicho una palabra hace tiempo. Luego sonrió y comentó que hacía mucho tiempo que no se veían. El héroe se sorprendió por esta situación y pensó que después de todo era su primer encuentro, pero a pesar de ello fue él quien comenzó toda la historia. El protagonista se encontraba en el laboratorio médico de la universidad. Al mismo tiempo estaba muy pensativo y se le acercaban. Volvió en sí pues sintió que alguien le llamaba por su nombre. Preguntó al interlocutor qué le pasaba. Este le llamó Pequeño Rey y Sang Lee y le rogó que le guiara por el buen camino. La chica que estaba a su lado se preguntaba qué le había pasado Gwen desde que volvió de la excursión arqueológica mirando a un punto. Otro hombre comentó que había oído que se había lesionado en este viaje y que por qué no se tomaba unas vacaciones para descansar. El personaje comentó que no hacía falta, que su herida ya se había curado. En esa situación perdió el conocimiento. Luego fue encontrado por su equipo de arqueólogos y una semana más tarde se puso en marcha. Fue entonces cuando se enteró de que habían capturado a los saqueadores de tumbas y lo enviaron a recibir tratamiento. Quedó claro que se perdió y vagó por esa zona de las ruinas. La misma zona que aún no estaba abierta a los turistas, pero lo más extraño fue que al entrevistar a los testigos resultó que nadie había visto estatuas con forma humana cerca del sarcófago. Sin embargo, después de este viaje tan extraño, los chicos empezaron a tener sueños extraños. Resulta que tenían un hombre que se parecía mucho a esa estatua de piedra. Tras esto el héroe volvió a despertarse con terror en los ojos. Y también siente literalmente que alguien le vigila de cerca todo el tiempo y siente que ya se está volviendo paranoico. Él todavía no podía volver a sus sentidos después de esa extraña situación. Por la noche el héroe caminaba por la calle y pensó que exactamente confundido, pero no entendía lo que estaba mal con él. De repente volvió su atención hacia el lado y vio una punta de la luz delantera del coche. Ya no podía esquivar el impacto con él, pero de repente alguien tiró de él. Después cayó al suelo y el coche pasó literalmente zumbando a su lado. El héroe se alegró y se volvió hacia aquel hombre para darle las gracias por haberle salvado. Pero cuando vio quién estaba allí se quedó de piedra, porque allí estaba aquel hombre de la estatua. El hombre no podía entender de dónde había salido. Cuando aún estaba en las mismas ruinas de Abyss no le había hecho daño, sin embargo ahora apareció de repente y le salvó. Ahora los héroes no se daban cuenta de si este hombre le estaba protegiendo. Este a su vez se levantó y se apretó contra los hombros del muchacho como si quisiera besarle. Pero al mismo tiempo permaneció en silencio y miró dulcemente a los ojos del chico. Momentos después empezó a gesticular activamente diciendo literalmente algo a su interlocutor. El héroe le miró sorprendido y le preguntó si quería decir algo. Mientras esperaba el héroe le preguntó si intentaba explicarle por qué había decidido salvarle o por qué le seguía, aunque quizá después de todo solo quiera narrar lo que es. Pero el interlocutor a su vez no le dijo nada y se llevó suavemente la mano al corazón. Después en un momento pudieron tocarse literalmente en un beso caliente. Pero de repente fueron interrumpidos por una persona del exterior que preguntó si era Sang Lee. ¡Qué casualidad! Se ofreció a volver juntos y le preguntó por qué estaba sentado en el suelo. El hombre de la estatua huyó inmediatamente de allí. El héroe preguntó a su camarada si había visto algo. Ahora le preguntó qué debía haber visto, pues aquí no había nada salvo que el viento se había levantado de repente.
El muchacho miró entonces hacia otro lado y el hombre le preguntó si buscaba algo. Sangli bajó la mirada y dijo que no buscaba nada. Al cabo de un rato se despidió del interlocutor. En el umbral de su propia casa el tipo se detuvo e inmediatamente miró hacia abajo. Allí vio un gran número de cosas diferentes de flores y frutos de la rana de lluvia. Después de que él volvió su atención hacia el lado y el arte vio orejas. En ese momento se dio cuenta de quién era por lo que inmediatamente sonrió. Fingiendo que no veía a nadie se dio cuenta de la cantidad de cosas valiosas que había aquí y probablemente fue a él a quien le hizo tan feliz después de todo. A continuación el héroe dejó a este hombre de estatuas y cerró la puerta. Algún tiempo después comenzó a llover copiosamente. El hombre empezó a salir de los arbustos para esconderse. El hombre empezó a caminar tranquilamente por los charcos hacia la casa del tipo. Inmediatamente después se agachó y se abrazó las rodillas. Como el hombre estaba empapado empezó a congelarse, pero de repente desvió su atención hacia un lado pues sintió un ruido. Vio que había un hueco y parecía que alguien había abierto la puerta. Entonces decidió que debía entrar lentamente. Lentamente empezó a hacerlo y cuando llegó dentro vio que estaba completamente negro. De repente el hombre oyó que la puerta por donde había entrado se cerraba de golpe y esto le alertó. Entonces volvió su atención hacia un lado y vio una mano que se dirigía directamente hacia él. Esta persona resultó ser el protagonista que se abalanzaba sobre el hombre con su cuerpo y le impedía salir de allí. Lo tenía literalmente inmovilizado contra la pared y estaban a distancia de beso. El héroe le miró con altanería y comentó que ahora no escaparía. El tipo habló para contestarle sin seguirle realmente desde las mismas ruinas de Ebis. El héroe no tiene claro por qué le sigue ni quién es en realidad. Y si no le responde le dará de comer la rana que le ha traído. El interlocutor empezó a gesticular enérgicamente y era evidente que no le gustaba. Entonces el héroe se dio cuenta de que parecía que realmente no podía hablar. Entonces le dijo al hombre que se había olvidado de todo y que le siguiera. Y así llegaron al cuarto de baño y a la habitación. El héroe cogió una toalla y empezó a limpiar activamente a su nuevo amigo. Después de un rato se distrajo y pensó que este hombre sorprendentemente tenía el pelo tan suave. Después empezó a acurrucarse más y le miró a los ojos. Pensó que la manzana de Novosib crecía en una roca y se preguntó si su cara también era tan dura o no. Después de todo los ojos parecen ser suaves. A continuación abrió la boca y pensó que su lengua y sus cuerdas vocales también estaban petrificadas. No me extraña que no pueda hablar de ninguna manera. Después el tipo empezó a acariciarle suavemente el hombro con la mano. Pensó que tenía un exterior duro pero también tenía tejidos internos blandos. A todo esto también puede moverse activamente. Entonces el tipo empezó a pasar lentamente la mano por su cuello. Cuando le tocó la cara no se dio cuenta de quién demonios era. En el momento en que el tipo le tocó la cara entonces el hombre estatua empezó a sonreír suavemente. El héroe se sorprendió y a él le pareció lindo. Después le tocó con ambas manos y se acercó mucho. Mientras lo hacía pensó en lo tonto que era este hombre. En ese momento le pareció literalmente que no era una persona sino un cachorrito. El héroe comprendió perfectamente que fuera estaba lloviendo muy fuerte y aunque no estaba claro quién era no parecía tener malas intenciones. Así que pensó que tal vez debería dejarle quedarse aquí una noche. ¿Y quién iba a pensar que una noche se convertiría en dos? Y luego unos días seguidos de una semana. Después vino un mes y el hombre ya estaba sentado tranquilamente en la cama. Se apretó suavemente contra el protagonista y miró el libro con él, pero el hombre a su vez le apartó en ese momento. Al hombre de la estatua no le gustó nada. Y después de eso volvió a aferrarse con fuerza al tipo. En ese momento pensó, oh, es un hombre de velcro. Pero de todos modos ya le estaba gustando mucho. Al cabo de un rato le entraron ganas de dormir y se tumbó en la cama. El hombre que estaba a su lado lo cubrió con una manta. Después se sentó con cuidado cerca del héroe y le miró. Al cabo de un par de minutos el chico abrió los ojos y miró al hombre. Este a su vez siguió sentado cerca de la cama pero ya se tumbó en ella. El héroe lo admiró felizmente y pensó que el hecho de estar a su lado no le parecía tan malo. Fuera hacía muy buen tiempo. El héroe estaba sentado en una mesa y su nuevo amigo admiraba la vista que había al otro lado de la ventana. De ahí se estaba leyendo un libro que decía que si la acción no se completaba en la primera luna llena el alma de Anubis volvería de nuevo al reino de los muertos en el futuro. Pensó que en Ebis se daba gran importancia a la muerte y muchos esperaban ser resucitados y todo esto tenía que ocurrir a través de algunos rituales o hechizos. Resulta que hay muchos mitos asociados a la muerte. De repente un pétalo cayó sobre el libro que estaba leyendo. El héroe pensó que era un pétalo y congeló lo que había plantado. El héroe se dio cuenta de que era una hoja de la misma flor que había plantado la estatua de piedra. Desde el momento en que se instaló 2 meses habían pasado volando en un instante. Gen vio cómo plantaba las semillas en esta maceta con sus propias manos y ya han conseguido germinar. Debo elogiarle por ello. Se acercó a él y le dio una palmada en el hombro. Observó que al final la belleza es efímera y no se puede aferrar a ella.
Después le dijo que ya no valía la pena desanimarse y que era mejor salir a divertirse. Ya era de noche y caminaron juntos. El chico se dio cuenta de que el césped que había detrás del edificio de gustos de la universidad era muy tranquilo y no estaba nada lejos de la residencia. A menudo venía aquí cuando quería. Descansar. Se sentía mejor cuando soplaba el viento. De repente dirigió su atención a su camarada y le preguntó qué le pasaba. El héroe era incomprensible por qué se alejaba tanto de él. Este a su vez caminó tranquilamente y se cubrió la cara con la mano. De repente sus ojos empezaron a brillar con un rojo muy intenso. Por ello el héroe le miró sorprendido. Después se volvió hacia el tipo y le preguntó qué le había pasado. Pero de repente se lanzó sobre él y le atacó literalmente. Inmediatamente después acercó sus labios al cuello del tipo y le mordió hasta hacerle sangrar. El héroe se asustó por ello e inmediatamente empujó al hombre fuera de la estatua. Este a su vez volvió a agarrarse la cabeza y no entendía lo que estaba pasando. Un momento después recobró el sentido y sus ojos volvieron a la normalidad. El protagonista se asustó mucho en ese momento e intentó escapar del hombre de alguna manera, así que se cubrió con su propia mano intentando protegerse de él. El hombre de la estatua empezó a caminar hacia él, pero cuando vio que el tipo le tenía miedo se detuvo inmediatamente y no avanzó más. Y literalmente justo después se dio la vuelta y se dispuso a huir de allí. El protagonista vio esto e inmediatamente trató de detener a este hombre. Sujetó la herida en su cuello con la que no sangraba y se dio cuenta de que el hombre parecía diferente de antes, por ello se preguntó qué le había pasado. En ese mismo momento empezó a perder el conocimiento y le pidió que no se fuera. Entonces literalmente justo después perdió el conocimiento y empezó a caer al suelo. Un hombre se dio cuenta de todo esto y se preocupó por el chico, corrió hacia él y lo agarró para que no se cayera. En ese mismo momento le entró mucho pánico porque no entendía qué debía hacer. Después cogió al chico en brazos y se fue en dirección desconocida. Debido a toda esta situación el protagonista estuvo una semana con fiebre y con la conciencia nublada. Así que resulta que de vez en cuando seguía abriendo los ojos negros. Cuando lo hacía se podía ver a su lado a un hombre de aspecto preocupado, le ayudaba y le ponía unas vendas. Pero al cabo de un rato volvía a tener un aspecto extraño y le brillaban los ojos. Entonces en esos mismos momentos el hombre se contuvo y se fue por un rato. A veces el hombre se le acercaba y le besaba suavemente la mano. Pero finalmente el protagonista sintió que ese hombre quería abandonarle. Uno de esos días el hombre se despertó de nuevo en su casa. Después miró a su alrededor en su habitación y no vio a la misma persona. Al cabo de un rato el héroe estaba en la calle. Sintió que alguien le observaba y se giró bruscamente. Allí estaba la misma persona que había salido corriendo. El héroe le miró atentamente. Al mismo tiempo pensó, ya que sigue persiguiéndole, entonces ¿por qué sigue evitándole? Y así el tipo se sentó junto a la piscina y se dio cuenta de que volvían a estar en modo acosador. Se preguntó pero ¿por qué se presentó esa misma vez? Y así, para ver si el hombre le seguía, se tiró a la piscina. Entonces empezó a hundirse poco a poco y contó del 1 al 3. Y cuando ni siquiera pudo contar al hombre de la estatua se precipitó inmediatamente tras él y se mostró muy preocupado. Inmediatamente después sacó al hombre del agua. Entonces el héroe le tendió la mano sobre el hombro. Y luego agarró con ambas manos al hombre que tenía delante y lo abrazó con fuerza. Cuando salieron de la piscina el tipo le arrastró del brazo por el camino, le comentó que iba a averiguar por qué le evitaba hoy, pero de repente el hombre dio un tirón y le arrebató la mano. Inmediatamente después se detuvo y lo agarró con fuerza. El protagonista le prestó atención y vio que allí había grietas. Eso le avergonzó bastante en ese momento. Así que el héroe se acercó al hombre y se dio cuenta de que lo que le pasaba debía mostrárselo. Este intentó evadirse, pero el héroe se preguntó qué le ocultaba a su mujer. El héroe seguía siendo persistente, así que agarró al hombre. Después empezó a tirar poco a poco de su camisa hacia arriba, y cuando lo hizo vio que en su pecho había una grieta y algo rojo asomaba por ella. El hombre se asustó por esto y preguntó qué había pasado. A ese hombre le preguntó qué había pasado y dónde se había hecho esa herida y también por qué no le avisó de todo antes. El hombre simplemente desvió la mirada y no dijo nada, pero su mirada en aquel momento era recelosa y asustada al mismo tiempo. El héroe le miró detenidamente y se dio cuenta de que algo iba mal. Recordó todos aquellos momentos en los que este hombre estuvo cerca de él y aquellos momentos de ternura y también el preciso instante en que cambió. Así que el héroe se volvió hacia el hombre y le preguntó si tenía algo que ver con su repentina locura. ¿Acaso esa grieta apareció porque se estaba conteniendo para no atacarle? El rostro del interlocutor cambió en ese momento. El héroe le miró atentamente y entonces se dio cuenta de todo. Después se sintió triste y se dio cuenta de que parecía haberlo adivinado. El hombre se dio cuenta de que lo había entendido todo e inmediatamente intentó explicarse con gestos. A continuación viajó, consiguió unas flores y quiso regalárselas al tipo. Al hacerlo hizo un gesto de fuerza y dijo literalmente que estaba bien. Pero de repente el protagonista se acercó a él y le cogió por el cuello.
Después de eso se inclinó más hacia él y se dio cuenta de que no estaba intentando engañarle, resulta que simplemente no quería que supiera que se estaba muriendo y no quería verle sufrir. A continuación el héroe expuso su hombro y se dio cuenta de que la mordedura no era más que una pequeña herida en la piel, el dolor de la misma es mucho menor que la grieta que tiene en el pecho, ¿no es así? Después, señalando a su interlocutor para que actuara, notó que éste caminaba hacia él. El hombre de la estatua le miró sorprendido. Fue en ese preciso instante cuando vio una parte de su cuerpo, inmediatamente su corazón comenzó a latir con fuerza. También su mano comenzó a temblar en ese mismo momento. Intentó contener la fuerza que quería poseerla y recordó al tipo asustado. Los mismos momentos en los que le había mirado temeroso y había intentado defenderse. Fueron esos pensamientos los que le hicieron detenerse de nuevo, e inmediatamente después empujó al chico lejos de él para no hacerle daño. Una ligera sonrisa apareció en su rostro inmediatamente después, y luego usó sus dedos para hacerse una sonrisa más brillante pero no del todo natural. El protagonista entonces le miró sorprendido. De repente el hombre cogió la flor que tenía en las manos y le indicó que tenía una idea. Inmediatamente después se acercó al tipo y lo cogió por la oreja. A continuación cogió este mismo pétalo y se lo prendió en la oreja para que hiciera de pendiente. Pero cuando hizo eso fue el protagonista quien inmediatamente agarró la cosa y la tiró al suelo. A continuación se volvió hacia su interlocutor y le comentó que a él no le gustaban nada esas cosas y que tampoco le gustaban los pendientes de clavel. Le preguntó si se estaba haciendo el tonto a propósito para engañarle. Enfadado le preguntó por qué no se tomaba en serio la situación. Después de eso Yur se dio la vuelta y comentó que era maravilloso y que le dejara aquí sentado sin hacer nada. El hombre le miró sorprendido pero no le siguió. A continuación se agachó junto al mismo pétalo y lo tomó en la mano. Cuando lo hizo fue para mirar fijamente al protagonista que se alejaba. El tipo a su vez ese momento estaba muy enfadado y por eso se movió muy rápido, pero al cabo de un rato toda la rabia empezó a abandonarle e inmediatamente se detuvo. Se dio cuenta de que definitivamente había cometido un error y bajó la mirada. Luego se giró bruscamente y se dirigió de nuevo hacia la estatua. Aceleró el paso y echó a correr por el camino. Se preguntó cómo había podido dejar a un hombre en semejante estado. En aquel momento la luna brillaba con fuerza en el patio. El héroe se acercaba rápidamente al invernadero donde estaba la estatua. A medida que se acercaba pudo ver que estaba allí mismo. El hombre estaba literalmente sentado solo en una mesa. En ese momento el héroe se aseguró de que estaba bien y pensó en la suerte que tenía de estar aquí después de todo. Entonces se volvió hacia él y le comentó que acababa de enfadarse mucho con él pero que no quería todo eso. Así que se preguntó por qué no deberían intentar explorarlo todo, quizá probar a morderle al menos una vez después de todo. El hombre le oyó e inmediatamente se volvió hacia él. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro cuando vio al tipo, pero ya había una nueva grieta en su porra. Y cuando el hombre se levantó era obvio que las grietas recorrían todo su cuerpo. El protagonista lo miró sorprendido y no entendía qué pasaba, pero el mismo hombre se acercaba tranquilamente a él. De repente una de sus piernas empezó a desparramarse, a retorcerse. No mantuvo el equilibrio en ese preciso momento y empezó a dar tumbos. El héroe lo vio y preocupado corrió hacia él. Le gritó que tuviera más cuidado y lo levantó con sus brazos. Entonces el hombre huyó encima de él. Partes de su cuerpo empezaron a desmoronarse, pero miró al tipo y sonrió. El protagonista miró temeroso al hombre y se dio cuenta de que se estaba desmoronando. El hombre a su vez le tocó suavemente la mano con la cabeza. El pánico se apoderó de los héroes, pero ¿cómo podía haber ocurrido esto después de todo? ¿Cómo podía haber ocurrido algo tan grave? Al chico le temblaban las manos y se dio cuenta de que le había dejado solo un ratito. El hombre a su vez le besó suavemente la mano en ese momento. El héroe apretó contra su mejilla su tara y su mano. El hombre se sintió muy complacido en ese momento y le sonrió dulcemente. Además le miró con ternura cualquier in. El héroe se dio cuenta de que la situación era terrible en ese momento y entró en pánico. A continuación el hombre levantó la mano y tenía algo en la mano. Entonces tocó la oreja del hombre en ese mismo momento, y después de eso él puso el mismo pétalo que él colgaba en la oreja del tipo alrededor del cuello del tipo. El héroe miró entonces cuidadosamente su cuello. En eso él era simplemente desalentado por la situación. De repente recordó las mismas palabras que había dicho, que no le gustaban esas cosas y que tampoco le gustaban los pendientes de clavel. Por eso se dio cuenta de que el hombre había oído todo aquello y le había hecho un collar. Alegremente se lo apretó contra el pecho y comentó que era muy bonito y además le estaba agradecido. Después se apartó del hombre, pues en aquel momento se sentía muy triste. El hombre le tocó la cara con las manos y la volvió hacia él. Inmediatamente después comenzó a inclinarse lentamente hacia el muchacho. El héroe le miró y se le llenaron los ojos de lágrimas. Entonces pensó: este hombre es un tonto después de todo. Inmediatamente después cerró los ojos y se acercó a él para darle un beso.
Después de eso sus labios se tocaron suavemente y el héroe se dio cuenta de que su último deseo era realmente tan insidioso. Un momento después la mano del hombre que sujetaba el rostro del muchacho empezó a desmoronarse. Un instante después se desmoronó por completo. El héroe se quedó solo consigo mismo y lo único que quedaba del hombre era la piedra que tenía en el corazón. El tipo se entristeció en ese momento porque se dio cuenta de que había perdido a un hombre. Entonces bajó la mirada con tristeza. El chico se preguntó si era cierto que una joya como este hombre había tenido forma de corazón desde el principio. Después de todo resultó que esto era todo lo que quedaba de él. Este fue el momento en que la lágrima del chico rodó por la piedra. Después la recogió entre sus manos. Estaba muy dolido y triste en ese momento. Pensó que si no hubiera salido corriendo entonces si se hubiera dado cuenta a tiempo del deterioro de su estado. Además si se hubiera dado cuenta de sus sentimientos antes esto no habría pasado. Cuando el tipo presionó suavemente esa piedra contra él empezó a brillar. Luego recordó la cara del hombre y pensó que su encuentro había sido un glorioso milagro. Se preguntó si había sido un milagro, si podría repetirse. Lo deseo dejó que volviera a él. En ese momento apareció una luz muy brillante y el muchacho cerró los ojos. La arena también se levantó y el héroe vio a alguien frente a él. Entonces la arena se dispersó un poco y el héroe vio que se trataba sin duda de un hombre. Se quedó estupefacto al verlo vivo. Entonces se puso en pie de un salto y corrió hacia él. Corrió muy deprisa hacia el hombre y pensó que efectivamente se había producido un milagro. Corrió hacia él y le abrazó con fuerza. Fue como un regalo un poco tardío y el chico felicitó al hombre por su regreso. Pero ese mismo hombre simplemente se echó hacia atrás. Cuando el héroe aterrizó en el suelo miró al hombre con sorpresa. El hombre le miró con extrañeza y se preguntó si él era el asesino. Ordenó además que sus guardias arrestaran al hombre. Los subordinados corrieron inmediatamente hacia el héroe y comentaron a su majestad que harían todo lo posible. El héroe observó la sala y vio que había flechas de piedra con ornamentos de la época de Ebis y también frescos en las paredes. A todo esto hay allí guardias imperiales con ropas poco comunes. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había comprendido correctamente que se trataba efectivamente de Ebis. Y su rey es precisamente el hombre que era la estatua junto a él, y todo ello porque ahora está sentado en el trono y tiene a todos a su servicio. Pero a pesar de todo el héroe no entendía cómo una estatua de piedra podía ser el gobernante de todo un país. La estatua que se alzaba frente al sarcófago sin nombre era en realidad un rey, pero realmente se le parecía. El hombre se volvió hacia el muchacho y le preguntó qué estaba mirando. Le preguntó quién era, por qué había venido al palacio real y qué objetivos perseguía su majestad. Se volvió hacia el subordinado y comentó que se había fijado en las ropas de este hombre y en su aspecto cuando entró aquí por primera vez. Todo es muy sospechoso y el hombre dudó. Pensó que de ninguna manera podía estipular ante ellos que había venido del futuro, de lo contrario le considerarían un forastero y le condenarían a muerte. Le gritaron al chico para que contestara. El héroe se dio cuenta de que no se había trasladado aquí para morir. Inmediatamente el consejero hizo notar a su majestad que no quería responder. Se quedó mirándole. Guy se preguntó entonces si podría haber viajado a la era de su vida humana solo porque su corazón estaba tan desesperado por volver a verlo ahora. Sin embargo, el hombre no se acordaba de él en absoluto. El carácter de una persona es muy difícil de cambiar y aquella estatua de piedra era tan afectuosa y sincera y ahora es un rey para el que solo es un extraño, así que el hombre no debe condenarle por comportarse con tanta cautela. Solo debe elegir un momento favorable para acercarse a él y empezar a vivir como antes. Quién sabe, tal vez puedan acercarse de nuevo. La protagonista simplemente no quiere volver a pasar por esto y no quiere perderle de nuevo. El rey le miraba atentamente en ese preciso momento. Inmediatamente después se levantó de su asiento y comenzó a acercarse lentamente. Cuando se acercó tendió inmediatamente la mano al muchacho. Este gesto le resultó bastante familiar al protagonista y los recuerdos acudieron a su memoria. Recordó que una vez había jugado con la estatua y que también le había dado la mano así. Entonces para el chico solo era felicidad. Ahora se llevó la mano al brazo y pensó que efectivamente seguía siendo igual de gentil. Pero de repente el subordinado puso un cuchillo en la mano del rey en ese momento y el héroe se sobresaltó. El hombre a su vez miró sorprendido como el muchacho lo alcanzaba. Inmediatamente después una sonrisa burlona apareció en su rostro. Inmediatamente después clavó un cuchillo en la mano del chico. El héroe cayó inmediatamente al suelo. Debido a esto el hombre se dio cuenta de que era un asesino desconocido que se atrevía a molestarle tan descaradamente. Este es su castigo por su incapacidad de darse cuenta de su situación actual. Incluso ser torturado es suficiente para mantener la suciedad tras sus dientes. Los brazos y las piernas en cambio no son tan necesarios. Pero es esa mirada de asco enfermizo la que le perturba. A continuación le clava el cuchillo al tipo y se da cuenta de que tampoco le hacen tanta falta los ojos, supongo. El héroe se quedó estupefacto. El hombre simplemente le miró fríamente en ese momento. Inmediatamente después sacó el cuchillo.
Luego lo tiró a un lado y comentó que era una decepción, además estaba muy sucio. A continuación el hombre se volvió hacia su subordinado y le dijo que abriera la boca y le dejara pasar 3 días en ese estado, si vive o muere que lo decida él mismo, solo le interesa el resultado. El subordinado aceptó. El héroe se quedó atónito y pensó que definitivamente no era una estatua de piedra. Aquella gentil estatua de piedra que siempre le protegía, ¿cómo podía cambiar tanto? Después de todo, este hombre frente a él es una especie de déspota. Algún tiempo después 2 guardias se llevaron al héroe a rastras. Después de eso pasó un poco de tiempo y el héroe despertó. Se encontraba en una especie de cama y estaba conmocionado. Más adelante el tipo se levantó e inmediatamente se agarró la cabeza. Cuando se miró la mano pensó que le dolía mucho, para colmo le habían cambiado la ropa y también le habían curado la herida, tampoco parecía grave. Parecía que estaba en una especie de habitación y parecía que alguien le estaba vigilando fuera. El héroe no sabía qué hacer porque le habían reconocido como asesino y le habían detenido. Y la persona a la que tanto quería ver ya no era la misma de antes. El tipo pensó que encontrarse con él después de viajar en el tiempo es un verdadero milagro, pero al final es más bien un castigo. Y ahora, por perder la oportunidad y no ser capaz de mantener a salvo esa estatua de piedra, tendrá que vérselas con este déspota. No había forma de que el tipo quisiera volver a encontrarse con esta persona en el futuro. De hecho, solo con mirarlo se enfadaría más en ese momento. Ahora simplemente necesitaba encontrar alguna forma de sobrevivir, no importa si vuelve a la era moderna o se queda en Evis, por encima de todo necesita sobrevivir. Sin embargo, antes que nada debe escapar de este palacio real donde quiera que esté. El tipo se dirigió lentamente hacia la puerta pensando que a menos que tenga un juego de manos especial y no conozca ningún spoiler de la trama, este parece un modo de dificultad infernal. De repente la puerta cercana a donde estaba se abrió. Allí estaba un subordinado del jefe que miró atentamente al chico. Los héroes entraron en pánico en ese momento porque no esperaban verle aquí. Después retrocedió y pensó que tenía el pelo rojo y si era una estatua de piedra también, pero de repente se dio cuenta de que era el mismo instigador que estaba de pie cerca del rey. El hombre se tocó la boca y notó que podía verlo todo. Luego abrazó al tipo y notó que por fin recobraba el sentido. Debía estar asustado por lo inhumano que se había comportado el rey el otro día. Era bastante triste, sin embargo él ya se lo había dado viendo la cara de guapo del chico. No podía arrojarlo al calabozo, y no quería torturarlo de ninguna manera. Entonces le preguntó si ahora iba a escapar tranquilamente. Tenía un aspecto bastante sombrío, como si ahora quisiera aprovecharse del chico. El héroe desvió la mirada y se preguntó qué estaba pasando y si iba a violarlo. Ya que había decidido abandonar el palacio real, tenía que pensar en argumentos con los que pudiera demostrar su inocencia. Sin embargo, diga lo que diga, es poco probable que lo asegure, y más bien al contrario, incluso empezará a cuestionar la verdad, así que no podemos dejar que la información sobre el viaje en el tiempo salga a la luz. Además decidió que fingir ser un tonto y ver qué pasa después, así que empujó al hombre lejos y declaró que lo sentía, pero en realidad ha perdido la memoria y no puede recordar nada en absoluto. El interlocutor no se lo esperaba y se quedó atónito de inmediato. El héroe vio su cara de sorpresa y pensó que se había pasado. Además, el interlocutor se dio cuenta de que había perdido la memoria porque es triste, sin embargo ahora estaba prisionero en tierra extranjera y que debían hacer ahora no podría justificarse. A pesar de todo, su brazo está tan hábilmente vendado y fue él mismo quien después se puso la venda. ¿Cómo podían hacer semejante trabajo personas con lagunas de memoria? Miró la mano y dijo que era curiosa y extraña. El héroe sonrió y, como si fuera tonto por no darse cuenta, se limitó a envolver cuidadosamente el brazo con la venda. Parece una especie de técnica artificial después de todo. El interlocutor se apartó inmediatamente del tipo. Afirmó además que desde que el tipo había perdido la memoria pensaba que ya no necesitaba esta cosa, menos mal que decidió quedárselo cuando le llevó la medicina. El héroe vio que con esta cosa se refería al colgante que le había dado la estatua. Dicho esto, se quedó simplemente sorprendido cuando lo vio. Desvió aún más la mirada y notó que no recordaba nada, y si realmente era su colgante, parece tan sucio y ensangrentado. Entretener un objeto no traería a su dueño más que mala suerte independientemente de las circunstancias. No se lo pondría. Su compañero lo tiró y comentó que inmediatamente no significaba nada, debía tirarlo cuanto antes. Colegio no se acordaba de nada, no le molestaría más y se iría, que avise cuando se acuerde de algo. El interlocutor le dejó y el héroe comentó que llamaría. El hombre declaró que después de todo debía tapar la puerta. Después de eso el héroe se quedó solo con sus pensamientos. A continuación le tendió por la puerta y miró a través del hueco. Allí vio la columna e intentó cogerla. Pensó que había tenido suerte, pues también la habría perdido. Por ahora solo le quedaba esta cosa que la estatua le había dado. Por más que lo intentó no pudo conseguirlo, pero de repente sintió que alguien le pisaba la mano. Entonces la puerta se abrió y el hombre se dio cuenta de que después de todo aquello era importante para él. Lo cogió y con una sonrisa altiva en la cara lo miró.
El hombre literalmente provocador se dio cuenta de que tanto esfuerzo había sido una vieja herida aún no cicatrizada y ya se habían añadido otras nuevas. Héroes en ese momento se enfadó y lo fulminó con la mirada. A continuación intentaron arrebatárselo y le gritaron que se lo devolviera. El hombre consiguió desviarlo y se dio cuenta de que los guardias corrían hacia él. Inmediatamente lo agarraron y notaron que no se movía. El héroe se preguntó qué estaría tramando después de todo. El hombre afirmó que no era nada de eso, sin embargo no creía que el hombre fuera a soltar la cosa tan fácilmente. De un modo u otro, si intentaba arrebatárselo ahora volvería a ser encerrado, aunque incluso si no se movía el hombre a sus espaldas se lo llevaría tarde o temprano. Salvo que en tiempos de falta de fuerza hasta un bosque se vuelve igual a un león, así que no vale la pena provocarla. Atreverse a jugar tal comedia delante del zorro sin revelar su verdadera naturaleza al mundo entero. ¿Cómo podría Ifurtiti justificar su posición de primer censor y confidente a tiempo parcial de un hombre conocido por todos? De repente apartó la mirada. El gobernante estaba allí en ese preciso momento. Observaba atentamente lo que ocurría entre ellos. Al cabo de un momento simplemente se dio la vuelta y se alejó. El subordinado le miró sorprendido. Luego le dijo al guardia que lo encadenara y también que le trajera una garrafa de agua y luego, por muy ruidoso que sea, ignóralo y vigílalo.